Buenos días, estimados accionistas, señores y señoras. Es para mí un honor dirigirme a ustedes por primera vez. Me gustaría darles la bienvenida a esta Junta General de Accionistas en nombre del Consejo de Administración y mío propio. Agradecerles su presencia y la confianza que depositan en Indra. Quiero dar también la bienvenida a todos los accionistas asistentes por vía telemática y dar las gracias a aquellos que, no pudiendo asistir, han conferido su representación o ejercido su derecho de voto por medios a distancia. Para Indra es muy importante la participación de sus accionistas en la Junta y es muy gratificante comprobar el interés demostrado participando en este evento a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por razón de esta crisis sanitaria y al amparo de la normativa aplicable, este año se ha habilitado la posibilidad de asistir también telemáticamente a la Junta, tal y como se detalló en el anuncio de convocatoria. Asimismo, la sociedad ha recomendado a sus accionistas la participación a distancia y se han adoptado las medidas de seguridad y distanciamiento y protección necesarias para poder celebrar presencialmente la Junta cumpliendo con dichas normas y recomendaciones. Me acompañan en la mesa los consejeros delegados, Cristina Ruiz e Ignacio Mataix, el secretario del Consejo, José Antonio Escalona, la subsecretaria Fabiola y Alberto Terol, que es presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo. Los presidentes de las comisiones de Auditoría y Cumplimiento y Sostenibilidad y el resto de consejeros se encuentran sentados en las primeras filas de la sala o bien asisten a la Junta por los medios de comunicación a distancia habilitados a tal efecto. Por acuerdo del Consejo de Administración, se ha requerido al notario don Gerardo von Bichmann Rovira, aquí presente, para que levante acta notarial sobre esta Junta. Por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 203.2 de la Ley de Sociedades de Capital, no será necesario someter a esta Junta la aprobación del acta al término de la sesión. Cedo la palabra al secretario. Muchas gracias, presidente. Buenos días. De conformidad con lo establecido en el artículo 10.3a del Reglamento de la Junta General, declaro constituida la mesa de esta Junta con los integrantes anteriormente mencionados por el presidente. La Junta ha sido debidamente convocada mediante la publicación del preceptivo anuncio en la página web de la sociedad y en la página web de la CNMV, así como en el diario 5 Días con fecha 28 de mayo de 2021. Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, no se ha recibido en el domicilio social ninguna solicitud de publicación de un complemento a dicha convocatoria, ni se han presentado propuestas de acuerdos alternativas sobre los asuntos ya incluidos en el orden del día. Tampoco se han recibido con anterioridad a la celebración de la Junta solicitudes de ejercicio del derecho de información por los accionistas. Informarles asimismo de que desde la fecha de la convocatoria y hasta el día de hoy, la sociedad ha mantenido ininterrumpidamente disponible en su página web corporativa toda la información prevista en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital. En relación con el texto íntegro de las propuestas de acuerdos, les informo de que las propuestas de acuerdo han sido formuladas diferenciando aquellos asuntos que son sustancialmente independientes y se le ha facilitado al señor notario el texto íntegro de todas ellas. También se ha habilitado en la página web corporativa de la sociedad un foro electrónico de accionistas al que han tenido acceso tanto los accionistas como las asociaciones voluntarias de los mismos constituidas e inscritas en el registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Paso a informar sobre los datos de capital. Los datos sobre el capital asistente a la Junta hasta este momento son los siguientes. Hay 118 accionistas presentes, titulares de 37.043.496 acciones, que representan un 20,97% del capital. 401 accionistas representados, titulares de 89.194.933 acciones, que representan un 50,49% del capital. En total, por tanto, asisten a la Junta, presentes o representados, 519 accionistas, que son titulares de 126.238.429 acciones, las cuales representan el 71,46% del capital social de la compañía.
De dichas acciones, el 70,66% son acciones representadas que obran en poder del Consejo. Se está finalizando el recuento de las últimas tarjetas y el registro de asistentes por vía telemática, por lo que antes de iniciar la votación de los acuerdos se dará lectura del quórum de asistencia definitivo. Muchas gracias, señor secretario. Tras escuchar los datos provisionales de asistencia y convocatoria facilitados por el señor secretario, declaro provisionalmente constituida esta Junta General. En segunda convocatoria, dando comienzo a esta sesión en este instante. Cedo la palabra al señor notario. Y buenos días. Debo preguntarle si existen reservas u objeciones sobre las manifestaciones relativas al número de socios concurrentes o al capital presente. Y también recordar a los accionistas que asisten telemáticamente que en la aplicación informática disponen de un enlace para trasladar a este notario las reservas u objeciones que deseen manifestar. ¿No hay ninguna reserva ni objeción? Te doy la palabra. Cedo la palabra a continuación al secretario para que explique el procedimiento que se seguirá en relación con las intervenciones de los accionistas. Les informo de lo siguiente. Si algún accionista presente en la sala desea intervenir para solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del orden del día o sobre la información pública facilitada a la CNMV desde la fecha de la última general o acerca del informe del auditor o formular propuestas de acuerdo fuera del orden del día, deberá identificarse alguna de las azafatas presentes en la sala. Ruego a los accionistas que deseen intervenir que anticipen en los documentos que se les han facilitado las cuestiones que deseen plantear, con la finalidad de agilizar el desarrollo del turno de intervenciones y de la propia Junta. Asimismo, si desean que su intervención conste literalmente en el acta, deberán entregarla por escrito al efecto de que el señor notario pueda cotejarla con su intervención. Los accionistas que hayan comunicado su intención de hacer uso de la palabra lo harán todos seguidos tras la intervención de los consejeros delegados. Para ello, cuando desde la mesa se les nombre, el accionista deberá dirigirse a uno de los micrófonos instalados en los pasillos centrales de la sala. Tras la intervención de todos los accionistas, se contestará en su caso desde la mesa o por quien indique el presidente. En relación con los accionistas que asisten telemáticamente, conforme se detalla en el anuncio de convocatoria, han podido remitir su intervención o pregunta a través de la aplicación informática hasta el momento de su constitución de la Junta, indicando en su caso si desean que su intervención conste en el acta de la Junta. De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, las intervenciones remitidas por los asistentes telemáticos serán contestadas por escrito en el plazo de los 7 días siguientes a la celebración de la Junta, sin perjuicio de que, a juicio del presidente, puedan contestarse durante el transcurso de la misma. A continuación, el presidente y los consejeros delegados expondrán sus respectivos discursos. Buenos días, señores y señoras accionistas. Bienvenidos a esta Junta General Ordinaria de Indra. Es una gran satisfacción para mí dirigirme por primera vez a ustedes en calidad de presidente del Consejo de Administración de Indra. La Junta General se desarrolla este año en circunstancias singulares por causa de la pandemia. Al igual que ocurrió con la Junta del año pasado, por lo que les agradezco especialmente su asistencia, tanto a los que están presentes en la sala como a los que nos siguen de forma telemática. Espero que estén bien ustedes y sus familias. En primer lugar, hay que constatar la evidencia de que este ejercicio 2020 ha estado muy condicionado por la pandemia COVID-19, que ha causado un gran impacto en el desempeño de Indra, en el de nuestros clientes y en las economías de las sociedades a las que servimos. Ahora que esperamos ver remitir pronto los peores efectos de la pandemia, quiero trasladar un mensaje de afecto y solidaridad a todas aquellas personas que han sufrido directamente o en su entorno familiar los efectos trágicos de la enfermedad. Entre ellos, muchos accionistas, clientes y empleados de Indra. Desde el primer momento de mi nombramiento he podido constatar la extraordinaria calidad profesional de todos los que forman la comunidad de Indra, su entrega, su alto sentido de responsabilidad y su continuado trabajo en complejas responsabilidades. También puedo constatar lo que no es un secreto, los grandes retos que afronta la compañía y la gran exigencia competitiva del entorno en el que operamos. Mi objetivo como presidente es contribuir desde mi trayectoria, conocimiento y experiencia
a potenciar las fortalezas de Indra y apoyar a los responsables ejecutivos desde el liderazgo del Consejo y a través de las funciones que me han sido encomendadas. Los consejeros delegados, a continuación de mi intervención, procederán a la valoración de los principales aspectos a destacar en este ejercicio. Podemos constatar que los resultados de 2020 se han visto afectados en ingresos y rentabilidad por el COVID. Pero, a pesar de todo, podremos comprobar que la compañía supo reaccionar para mitigar los peores efectos de la crisis sanitaria. Mantuvo con éxito la continuidad del negocio, actuó con decisión para minimizar el impacto negativo de la caída de actividad y siguió fortaleciendo su posicionamiento comercial y estratégico. Adicionalmente, quiero destacar los logros alcanzados por Indra en este ejercicio en su desempeño social, medioambiental y de gobierno corporativo, recogidos en la significativa mejora de nuestras calificaciones en los índices Dow Jones Sustainability Index y FTSE 4 Good. Nuestra permanencia en el índice Bloomberg Gender Equality Index 2020 como una de las compañías líderes en promoción de la igualdad y la diversidad, así como nuestro compromiso con el medio ambiente y contra el cambio climático, con el anuncio de objetivos de reducción de emisiones para los próximos años y un mapa de ruta para la descarbonización completa de Indra y su cadena de suministro. Nuestras acciones en favor de la sostenibilidad y por la innovación nos han llevado a ser reconocidos con el Premio Nacional 2020 a la Innovación, entregado recientemente por sus Majestades los Reyes y que tuve el honor de recoger en nombre de Indra, junto con otras iniciativas esenciales para una empresa tecnológica como la nuestra, como el programa de transformación cultural nos hace ser cada vez más atractivos para los nuevos profesionales de la era digital. Por esto, por nuestra modernización y por la mejora de nuestra marca, podemos ser optimistas acerca del atractivo de Indra para el talento tecnológico que necesitamos atraer y retener, en la que es otra de las grandes prioridades de la compañía. Somos una empresa tecnológica que compite en un entorno global muy exigente, dinámico y en plena disrupción. Por ello, impulsar la innovación, mantener el liderazgo tecnológico y seguir trabajando en nuestra competitividad, a la vez que perseveramos en la atención a la sostenibilidad y en ofrecer un ambiente atractivo para el mejor talento global, son los factores claves para el éxito de nuestra estrategia. En otro orden de cosas, y de conformidad con lo establecido en la recomendación tercera del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, me gustaría referirme a los aspectos más relevantes en materia de gobierno corporativo y a los cambios acaecidos desde la Junta General Ordinaria de Accionistas pasada, entre los que destaco la adopción de una nueva estructura de gobierno de la compañía, donde los roles de presidente y de consejeros delegados se separan y que ha resultado en mi nombramiento como presidente no ejecutivo del Consejo y en el nombramiento de Cristina Ruiz y de Ignacio Mataix como consejeros delegados con carácter solidario. La adopción de la normativa interna de la sociedad a las modificaciones del Código de Buen Gobierno de sociedades cotizadas, aprobadas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores en junio de 2020, y a las modificaciones introducidas por la Ley 5/2021, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, algunas de ellas sometidas a la aprobación por esta Junta, y el desarrollo y sistematización de las normas del Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los mercados de valores para regular con más detalle el procedimiento relativo al tratamiento
procedimiento de análisis y decisión sobre la existencia de información privilegiada en coherencia con el procedimiento aprobado en febrero 2020 por la CNMV. La incorporación, tanto para la retribución variable anual como para la retribución variable a medio plazo de los ejecutivos de la compañía de objetivos predeterminados y cuantificables vinculados con la sostenibilidad. La intensificación del diálogo con stakeholders y aprobación de una política general relativa a la comunicación de información económico-financiera, no financiera y corporativa a través de medios de comunicación, redes sociales u otros canales. A continuación, también me gustaría informarles sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de Código de Recomendaciones de Buen Gobierno de Indra en 2020. En 2020, Indra no ha cumplido únicamente con una recomendación del total de 64 del CBGSC. En concreto, la recomendación 48ª relativa a la separación en dos comisiones de la actual Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en la actual Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, al no considerarse conveniente tal separación por razones sobre las que ya se ha informado a la Junta en ejercicios anteriores y que figuran en el citado informe anual del Gobierno Corporativo. Una vez analizados los resultados de los principales aspectos del ejercicio 2020, me gustaría compartir unas breves reflexiones sobre la nueva etapa que se ha abierto en Indra, en esta primera ocasión que tengo el honor de dirigirme a ustedes. En primer lugar, quiero trasladar el agradecimiento al señor Abril Martorell por su etapa como presidente, valorando su gestión y la transformación operada en la sociedad desde que asumió sus funciones en el año 2015. Esta transformación nos permite ahora abrir un nuevo tiempo desde bases sólidas y nos debe impulsar a aprovechar las nuevas oportunidades para todos los que formamos parte de Indra. En esta nueva etapa seguimos teniendo ante nosotros retos de enorme magnitud, pero estoy convencido de que hay muchas razones para mirar al futuro con ilusión y confianza. Indra dispone de un sólido posicionamiento estratégico, comercial y de negocio, y de un equipo de profesionales extraordinario. Y queremos ser protagonistas de una industria global de alto dinamismo y potencial, que puede generar mucho valor para España en un momento de recuperación en las que las ayudas europeas van a impulsar proyectos e inversiones en muchas de nuestras áreas de fortaleza y expertise tecnológica. Desearía concluir mi intervención expresando, en nombre del Consejo y el mío propio, mi reconocimiento y gratitud a todos los profesionales de Indra por el esfuerzo realizado durante el 2020. Y en especial a Cristina Ruiz e Ignacio Mataix, que cuentan con mi confianza y la del Consejo para liderar con éxito a Indra en esta nueva etapa. Si me permiten, añadiré unas palabras dirigidas a nuestros accionistas e inversores internacionales. I would like to specifically share some words to our friends and shareholders outside Spain and Latin America. Indra has always had an international outlook and will continue to do so. Our market is the world. Our reach is long, and our intentions are in line with our ambitions. We will work and develop those markets in which we are competitive. This will help our clients, expand our knowledge, and enhance our scale. Ya por último, permítanme expresarles mi agradecimiento por la confianza que nos otorgan y trasladarles nuevamente mis deseos de buena salud, el bienestar para todos ustedes y para los profesionales de Indra en todo el mundo. Muchas gracias. A continuación, doy la palabra a Ignacio Mataix.
Buenos días, señores y señoras y señores accionistas. Es para mí también un honor dirigirme a ustedes por primera vez como consejero delegado de Indra, de forma solidaria con Cristina Ruiz y con la principal responsabilidad ejecutiva sobre la División de Transporte y Defensa. En nombre de Cristina y en el mío propio, nos sumamos al mensaje de afecto y solidaridad del presidente hacia todas aquellas personas en el ámbito de Indra que han sufrido directamente o en su entorno familiar los efectos más trágicos de la pandemia. Voy ahora a proceder, en representación de los dos consejeros delegados de Cristina y mío, a la valoración de los resultados del grupo en el año 2020 y, a continuación, analizaré los resultados específicos de la División de Transporte y Defensa. El impacto de la crisis en los resultados del ejercicio se ha manifestado fundamentalmente en paralizaciones y retrasos en los proyectos en curso y en la toma de decisiones de nuestros clientes ante el severo deterioro macroeconómico de los países donde operamos y en el impacto de las provisiones del plan de acción que la compañía puso en marcha en el ejercicio para afrontar la crisis y parcialmente los cambios estructurales en las necesidades de nuestros clientes. Sin duda, un factor positivo es la evolución de la cartera, que se sitúa en niveles récord y alcanza los 5.229 millones de euros, presentando un crecimiento del 15,9% en términos reportados. El ratio de cartera sobre ventas de los últimos 12 meses también alcanza su nivel máximo histórico y se sitúa en 1,72 veces, frente a 1,41 veces del año anterior. La contratación neta subió un 8,4%, ascendiendo hasta los 3.858 millones de euros. Los ingresos, sin embargo, han caído un 1,6% en moneda local y un 5% en términos reportados, hasta los 3.043 millones de euros, aunque ya en el cuarto trimestre se inició la recuperación con crecimiento. El crecimiento en moneda local ha sido del 1% en el cuarto trimestre. Otro factor negativo en los resultados del año ha sido la evolución de los tipos de cambio. La depreciación de las divisas latinoamericanas, principalmente el real brasileño y los pesos mexicano y colombiano, han causado una contribución negativa en los ingresos de 108 millones de euros en el año 2020. El EBITDA reportado se sitúa en 77 millones de euros, afectado por los retrasos y la menor actividad, así como por el impacto de las provisiones del plan de acción, que han supuesto un impacto negativo de 189 millones de euros y de la plusvalía por la venta de Metrocall de 36 millones de euros. El EBIT reportado en el periodo acumulado es negativo en 33 millones de euros, frente a los 221 millones de euros positivos del año 2019, afectado por todo lo que hemos comentado anteriormente. En consecuencia, el resultado del grupo se sitúa en 65 millones de euros negativos frente a los 121 millones de euros positivos en el año 2019. Pasando a la cifra de generación de caja, el flujo de caja libre se ha situado en 83 millones de euros, o 121 millones de euros, excluyendo la salida de caja de 38 millones de euros por impacto por el plan del COVID de transformación de la plantilla. Dicho dato constata positivamente con los 8 millones de euros de flujo de caja libre en 2019, debido a la mejora significativa del capital circulante respecto al año pasado. Por último, la deuda neta alcanza los 481 millones de euros al final del ejercicio, frente a los 552 millones de euros del 2019 y se sitúa en el nivel récord más bajo desde el año 2010. En resumen, y a pesar del endurecimiento de la pandemia durante el segundo semestre del año, la compañía ha podido cumplir con los objetivos comprometidos para el ejercicio con los inversores y accionistas en el mes de julio. En cuanto a los resultados en el 2020 de la División de Transporte y Defensa, estos muestran un sólido crecimiento de la contratación y cartera en el contexto de un deterioro de ingresos y rentabilidad ocasionados por el COVID. Los resultados de Transporte y Defensa destacan fundamentalmente por el buen desempeño de la actividad comercial, reflejado en los fuertes crecimientos de la cartera y la contratación que nos llevan a récord histórico.
La cartera de la división de TI&D asciende a 3.600 millones de euros y aumentó un 20,7% frente al 2019, destacando principalmente la actividad acumulada en defensa y seguridad, que se sitúa por encima de los 2.200 millones de euros. La contratación neta creció un 23% en moneda local, principalmente por la fuerte contratación registrada en el negocio de seguridad y defensa, con un crecimiento superior al 37% en moneda local. La dinámica positiva de crecimiento en defensa se ha dado tanto en España, con contratos muy significativos como son los sistemas de defensa electrónica y radares para las fragatas F-110, el vehículo de combate 8x8 o el helicóptero NH-90, así como en Europa, destacando principalmente la contratación del radar MK1 para el proyecto Eurofighter, y también en otros países como Túnez y Corea del Sur. Además, destacamos la positiva actividad en el ejercicio de tráfico aéreo, que ha crecido un 17% en moneda local, por contratos en múltiples países como Polonia, India, Bahrein y Omán, conseguidos en un contexto especialmente difícil de crisis para el sector aeronáutico. Los ingresos de la División de Transporte y Defensa han descendido un 4,5% en moneda local por los mencionados retrasos debidos al COVID y a la menor actividad. Es importante constatar también que las ventas de la división en el cuarto trimestre han podido ya ver cierta recuperación y han subido un 2,6% en moneda local, impulsadas tanto por el incremento en el segmento de tráfico aéreo, con un crecimiento del 8%, como el incremento de transportes, con un crecimiento del 9%, así como la buena evolución obtenida en España y en América. El margen operativo de la División de Defensa y Transporte alcanza los 99 millones de euros frente a los 160 millones de euros del 2019. Ello equivale a un margen del 8,8% en este año frente al 13,4% del año 19. Finalmente, el EBIT de la División de Transporte y Defensa ascendió a 55 millones de euros. Si excluyésemos el impacto de las provisiones del plan de eficiencia y la plusvalía de Metrocol, el EBIT de Transporte y Defensa habría ascendido a 82 millones de euros, equivalente a un margen sobre ventas del 7,3%, frente a un EBIT del 12,2% obtenido en el año 2019. Pero me gustaría, más allá del ejercicio 2020 y empezando a dejar atrás los peores efectos de la pandemia, decir que hoy tenemos un negocio de transporte y defensa muy sólido y con excelentes perspectivas estratégicas. Esta visión positiva se fundamenta, en primer lugar, en los decisivos éxitos conseguidos en la reorientación estratégica del área de defensa hacia los grandes programas. Esta reorientación se manifiesta en el fuerte crecimiento de la cartera y la contratación y la buena visibilidad del negocio, gracias a logros decisivos en programas europeos y nacionales claves para Indra. Ejemplos como el rol estratégico que estamos adquiriendo en el FCAS, en el Sistema Europeo de Combate, o nuestro liderazgo y participación muy destacado en los programas europeos de desarrollo industrial de la defensa, aseguran nuestra presencia en la tecnología que marcará las próximas décadas de la Europa de la defensa. Nuestro segmento de tráfico aéreo opera en una industria que ha sido una de las más dramáticamente afectadas por la pandemia. Ello ha tenido evidentemente un impacto negativo en nuestra actividad, muy ligada a las decisiones de inversión de nuestros clientes. Este impacto ha afectado fundamentalmente al negocio fuera de Europa, mientras que nuestros grandes clientes europeos han mantenido en gran medida sus planes de inversión. En la actividad de transportes continuamos creciendo e impulsando la transformación de su oferta y es importante destacar en un año tan difícil el crecimiento en ventas en el segmento de transportes, que ha crecido un 2%, gracias al buen comportamiento en España y en Estados Unidos, que han compensado los descensos registrados en el negocio en Oriente Medio. Una vez analizados los resultados del año 2020, quiero compartir con ustedes nuestros grandes objetivos estratégicos y cómo estamos orientando hacia el futuro nuestro negocio de transporte y defensa. En muchos de los sectores donde operamos, la disrupción de la pandemia ha causado una intensa contracción de la actividad a lo largo de toda la cadena de valor y el diferimiento de inversiones y de proyectos. Y también está acelerando
cambios que existían antes de la crisis, pero a los que debemos prestar mucha atención. En particular, la industria de defensa está en plena revolución tecnológica y competitiva y tenemos que estar atentos a nuestro entorno para seguir siendo un actor relevante en una industria en plena transformación. Nuestro negocio afronta, pues, grandes exigencias. Se incrementa la necesidad de innovación tecnológica y digital. La relevancia de la escala se hace cada vez más patente en mercados cada vez más globales y en los que la capacidad de inversión en I+D es ya un factor diferencial. Adicionalmente, la convergencia hacia los grandes programas transnacionales en defensa y tráfico aéreo nos conducen a considerar cada vez más Europa como nuestro mercado doméstico. La estrategia que hemos emprendido y ejecutado en estos años nos ha preparado bien para afrontar estos retos y muchas de las acciones que debemos emprender en esta nueva etapa responderán a esos desafíos estratégicos. El acierto en la estrategia y la mejora de nuestro posicionamiento nos han llevado, como decía, a una cartera a niveles récord y a una tipología de contratos en transporte y defensa de larga duración que nos proporcionarán estabilidad y visibilidad y asegurarán las inversiones en I+D que necesitamos desarrollar en el medio y largo plazo. Es importante que, para garantizar la buena ejecución de la cartera, nos concentremos en actuar en el corto plazo sobre nuestra agilidad, eficiencia y competitividad, perjudicadas por el impacto de la crisis y el exigente entorno competitivo. Nuestra ambición para el negocio de transporte y defensa es recuperar lo antes posible nuestra senda de crecimiento rentable, liderando desde la innovación tecnológica los sectores del ámbito del transporte, aeroespacial y de defensa en los que somos ya una referencia industrial y tecnológica. En consecuencia, nuestras prioridades se centran en perseverar y profundizar en las medidas de transformación y mejora continua de la eficiencia, por un lado, e impulsar de forma decidida la evolución y digitalización de nuestra oferta con los grandes programas como tractores de nuestro liderazgo en I+D. En particular, el programa FCAS, el programa del futuro sistema de combate aéreo europeo, supone un cambio de paradigma en el posicionamiento de Indra en Europa como catalizador de las tecnologías disruptivas que se generarán en los próximos 30 años. Nuestra posición en el programa como coordinador nacional, junto con los otros coordinadores nacionales designados por Francia y Alemania, Dassault y Airbus, va a ser una fuente de grandes oportunidades y orientará muchas de nuestras decisiones estratégicas. En paralelo, estamos también impulsando nuevos negocios emergentes en ámbitos como el espacio, en los que podamos explotar nuestras fortalezas, y en este caso hablo del proyecto Startical, recientemente anunciado con nuestro socio Enaire, que nos permitirá lanzar al espacio y operar una red de 200 nanosatélites de baja órbita para la mejora del tráfico aéreo global y también reforzará nuestra posición de liderazgo en tráfico aéreo, impulsando el desarrollo del cielo único europeo. Por tanto, nuestra estrategia para dar este nuevo impulso y dejar atrás este periodo de crisis e incertidumbre, vamos a centrarnos en, primero, desarrollar las tecnologías de futuro para garantizar nuestra competitividad en un mercado global, apoyándonos en la posición conseguida en grandes programas nacionales y europeos. En segundo lugar, en profundizar en la diferenciación tecnológica en nuestra oferta, digitalizando nuestros productos y ayudando a nuestros clientes en su transformación digital. En tercer lugar, vamos a mantener el foco en la ejecución, en la mejora en la ejecución de los proyectos, basada en el crecimiento como vía de mejora de la competitividad interna y de la cadena de suministro. Por último, priorizar nuestro portfolio en productos y soluciones y centrarnos en geografías clave para nuestro negocio. Así podremos avanzar en la senda para ser la compañía que queremos ser, un líder tecnológico y global en el ámbito del transporte y la defensa y seguir ofreciendo un elevado potencial de crecimiento y creación de valor en este nuevo escenario. Por último, y antes de ceder la palabra a Cristina, como consejera delegada solidaria, permítame expresarles mi agradecimiento por su atención y por su renovada confianza en nosotros para abordar esta nueva etapa. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Cristina Ruiz.
Buenos días, señoras y señores accionistas. Es también para mí un honor dirigirme a ustedes por primera vez como consejera delegada de Indra, de forma solidaria con Ignacio Matáis y con la principal responsabilidad ejecutiva sobre Minsait, la División de Tecnologías de la Información y Transformación Digital. En este ejercicio 2020 y en ocasión de esta Junta, tanto Ignacio como yo queremos hacer una mención especial a todos y cada uno de los profesionales que en situaciones muy difíciles y en momentos de gran incertidumbre y preocupación han hecho posible la continuidad de nuestra actividad y han contribuido al mantenimiento de servicios esenciales para la sociedad durante el año 2020. Sin duda, uno de los más difíciles de nuestra historia. Muchas de las actividades críticas y esenciales que han soportado el funcionamiento normal del país han tenido detrás el trabajo de profesionales de Indra en condiciones a veces muy complicadas. Desde el inicio de la pandemia nos movilizamos para lanzar servicios de soporte al sistema sanitario de varias comunidades autónomas, a redefinir nuestras líneas de BPO para dar soporte a los bancos españoles en los préstamos ICO y a desarrollar aplicaciones digitales que permitieran el servicio online de nuestros clientes. Creo que entre todos hemos contribuido a la sociedad, a la sostenibilidad de nuestros clientes y a la sociedad en un momento muy complicado, de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. Voy a proceder ahora a la valoración de los resultados del ejercicio 2020 en el ámbito de Minsait, lógicamente muy afectados por el COVID. La contratación en 2020 descendió un 1% en moneda local, un 7% en términos reportados, lo que en circunstancias en las que se ha desarrollado la acción comercial a causa del COVID y el shock negativo de la demanda global puede considerarse un buen resultado en comparación con el 2019. Los ingresos de la división de Minsait en 2020 se han mantenido estables en moneda local y caen un 4% en reportado por la fuerte devaluación de las divisas en Latinoamérica. En línea con nuestra estrategia de cambio de mix de negocio, la contribución de los servicios digitales ha sido de 506 millones de euros en 2020, un 26% de las ventas de Minsait, que supone un crecimiento del 11% respecto al 2019, impulsado en parte por la contribución inorgánica de la compañía SIA. Pasando a analizar la evolución de la rentabilidad de Minsait, hay que destacar que el margen operativo en 2020 se situó en 69 millones de euros frente a los 97 millones del 2019, lo que equivale a un margen del 3,6% en 2020 frente al 4,8% en 2019. Esta contracción se explica por la pérdida de apalancamiento operativo como consecuencia de la disminución de las ventas, el aumento de la presión de los precios por parte de nuestros clientes, así como unos mayores costes de personal y una plantilla dimensionada al comienzo del ejercicio para un año de crecimiento en ventas. En el cuarto trimestre del ejercicio se inició la recuperación de la rentabilidad del negocio gracias a los impactos del Plan de Acción COVID, mejorando significativamente el margen operativo que alcanzó 7,5% frente al 5,8% del mismo periodo del ejercicio 2019. El EBIT reportado de Minsait en el 2020 fue de menos 88 millones de euros, cifra que incluye el conjunto de impactos negativos del COVID y el coste de las medidas del plan de eficiencia implementado. Excluyendo los costes del plan de eficiencia, el EBIT de Minsait habría ascendido a 39 millones de euros. Concluyendo la valoración del ejercicio, a pesar del impacto negativo del COVID, empezamos a vislumbrar el fin de la pandemia. Algunos de los sectores y geografías muestran signos de recuperación y estamos viendo ya los resultados positivos de las acciones emprendidas en los momentos más difíciles del COVID. Las implicaciones de la crisis del COVID para nuestros clientes han sido y están siendo muy tangibles. Prácticamente todos los sectores de nuestro interés han sufrido las consecuencias de la pandemia. Hemos experimentado la bajada de la rentabilidad de los bancos y aseguradoras, la crisis de la demanda de las empresas energéticas, las rupturas de las cadenas de suministros de ciertas industrias, el impacto sin precedentes en el sector turístico y aerolíneas, o el retraso en las inversiones de las administraciones públicas centradas mayoritariamente en la gestión de la crisis sanitaria. Como muestran los resultados que acabamos de repasar, nuestro negocio de TI ha mostrado una notable resiliencia en comparación a otros sectores más golpeados por el COVID. Algunas de estas consecuencias empiezan ya a remitir y, en nuestro caso, a diferencia de otras industrias, la propia recuperación económica y la aceleración de las necesidades tecnológicas nos ofrecen oportunidades de negocio para Minsait que estamos en condiciones de aprovechar. Porque, como ya he avanzado, junto a la crisis y las dificultades, también aparecen nuevas oportunidades que son fundamentalmente digitales.
Nuestros clientes deben evolucionar los modelos de relación con los consumidores, digitalizando sus canales de venta y personalizando sus productos y servicios mediante la explotación de los datos y la inteligencia artificial. Deben también evolucionar sus modelos productivos introduciendo la robotización y la sensorización en las cadenas de producción. Deben proteger sus infraestructuras críticas y los datos de sus clientes, para lo cual es vital la ciberseguridad. Para cubrir todas estas necesidades, Minsait cuenta con las mejores capacidades digitales y con un modelo de negocio sólido, que sin duda nos permitirán continuar en nuestra senda de crecimiento y mejora de la rentabilidad. Por ello, una vez analizados los resultados del 2020, querría compartir con ustedes mi visión de las tendencias que están afectando a nuestro negocio y cuáles son las líneas estratégicas de acción de Minsait. Las capacidades digitales siguen siendo un factor crítico en nuestra estrategia. El nuevo escenario va a traer cambios estructurales profundos y los clientes demandan soluciones digitales con una elevadísima velocidad de transformación. Por consiguiente, se va a acelerar críticamente la digitalización de todos los sectores, como fuente de eficiencia y como herramienta de transformación de los negocios. Nuestra estrategia de oferta y de producto responde y quiere anticiparse a esta tendencia. La escala sigue siendo clave para mantener la capacidad de innovación y el apalancamiento operativo en un contexto competitivo de fuerte competencia en precios. Por ello, es imprescindible seguir apostando por el crecimiento. Se acentúa cada vez más la concentración de valor en el desarrollo de producto digital frente a actividades legacy de integración o de servicios que crecen menos y con menos rentabilidad. Por esta razón, muchas de las acciones que hemos emprendido y seguiremos impulsando están destinadas a continuar con la evolución del cambio de mix de Minsait hacia los negocios de más valor. Por último, existe una creciente polarización geográfica entre las economías desarrolladas, con Estados Unidos a la cabeza, y las regiones con menos demanda de innovación y menos capacidad de inversión y tecnología. Para nosotros es muy relevante estar atentos a esta evolución y seguir mejorando gradualmente la penetración en los mercados más atractivos. En consecuencia, es clave para nosotros avanzar en 3 ejes para recuperar y consolidar la senda de crecimiento de Minsait y la mejora de su rentabilidad. Acelerar el desarrollo del top line a través de nuestra oferta-valor de crecimiento y apostar por las geografías de más valor, priorizando nuestro esfuerzo comercial en lo que llamamos vectores de aceleración, como ciberseguridad, digital o la digitalización del mundo físico, cloud y data analytics o los medios de pago. Seguir evolucionando nuestro modelo operativo, consolidando y profundizando nuestros planes de mejora de la productividad, trabajando en un nuevo modelo de entrega y producción que extraiga el máximo partido del potencial de transversalización del uso de los recursos y de la estandarización de la oferta. Seguir identificando las oportunidades de crecimiento inorgánico para completar nuestras capacidades digitales o de optimización de nuestro portfolio de negocios y geografías para la mejora continua de nuestra rentabilidad. A modo de conclusión, en este tiempo de gran disrupción debemos estar proactivamente muy cerca de nuestros clientes para entender sus necesidades y cómo debemos evolucionar y transformarnos en este nuevo entorno competitivo. También debemos anticiparnos a la disrupción tecnológica que nos exige actualizar y ampliar continuamente nuestro conjunto de capacidades y nuestra oferta, así como ser atractivos para el mejor talento digital, al que debemos ofrecer el mejor entorno laboral en el que desarrollarse y crecer profesionalmente. En definitiva, asegurarnos que nuestros profesionales dan hoy la mejor respuesta que garantice el mañana de nuestros clientes. En paralelo y para garantizar nuestra competitividad, tenemos también que seguir actuando sobre la productividad, perjudicada por el impacto de la crisis y por la contracción de nuestros ingresos. Considero que gracias a la profunda transformación de los últimos años, Minsait está preparada para continuar con la evolución de su oferta hacia actividades digitales y de valor. Desde las innegables fortalezas de las que disponemos, podemos crecer con rentabilidad, generar empleo de calidad y aprovechar las oportunidades que genera el entorno tecnológico y los planes de recuperación y resiliencia en los que esperamos tener un protagonismo destacado. Por último, a modo de conclusión, y ya en nombre de los 2 consejeros delegados, consideramos que la compañía en sus 2 negocios entra en una nueva etapa con unas bases sólidas para continuar y profundizar en la estrategia de crecimiento y rentabilidad
y dispone de grandes perspectivas de éxito para reforzar su liderazgo en los ámbitos tecnológicos en los que competimos, en un escenario en el que la pandemia va afortunadamente quedando atrás. Nuestro primer reto será cumplir con el guidance del 2021 anunciado a los analistas. Esperamos conseguir superar los 3.200 millones de ingresos en moneda constante, un EBIT superior a 200 millones de euros y un flujo de efectivo libre en 2021 de 120 millones de euros antes de la salida de efectivo por los planes de transformación de la plantilla. Señores accionistas, al concluir ya mi intervención, permítanme compartir el alto grado de motivación y compromiso que tenemos con el futuro de Indra y expresarles nuestro agradecimiento por su confianza para dirigir esta gran compañía. Muchas gracias. A continuación se abrirá el turno de intervenciones en este recinto. Recuerdo a los señores accionistas que asisten telemáticamente a esta Junta que han podido emitir su voto sobre las propuestas de acuerdos comprendidos en el orden del día desde el momento en que han realizado su conexión a la aplicación y que podrán hacerlo hasta el momento en que finalice el turno de intervenciones en este recinto. Les recuerdo que en caso de que el accionista o su representante no indique el sentido de su voto a través de la aplicación informática, se entenderá en todo caso que vota a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en cada punto del orden del día. Cedo la palabra al secretario para que dé paso a las intervenciones de accionistas. Se ha solicitado una intervención que es doña Miren Coldovique Velasco, en representación del accionista don Pedro Manuel Sasia Santos, titular de 5 acciones. Si es tan amable. Buenos días. Mi nombre es Miren Coldovique Velasco Vázquez y comparto este espacio en nombre de la Fundación Finanzas Éticas. Coordinamos esta intervención con el Centre de Estudios per la Pau, Alternativa Antimilitarista MOB, participantes de la Internacional de Resistentes a la Guerra y con la campaña global contra el gasto militar. También con Desarma Madrid, Ecologistas en Acción, Coordinación Baladre de Luchas contra la Precariedad, el Empobrecimiento y la Exclusión, Ongi Etorri e Refugituak, Caravana Abriendo Fronteras, Regularización Ya y la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes. Todas estas personas, organizaciones, estamos en contra de que Indra participe en el negocio de la guerra y de la vulneración del derecho a migrar. Indra, la cual pertenece en un 20% al Estado español, públicamente, es una de las empresas más importantes del complejo militar industrial y que más se ha beneficiado de la militarización de las fronteras en Europa y de la fabricación de armas. Indra es la 5ª empresa que más dinero público recibe de contratos del Gobierno en materia de control migratorio para obras y servicios en este sentido. ¿Por qué el Gobierno de España es cómplice de la mano de Indra del negocio de las guerras y de la militarización de las fronteras y, por tanto, de las consecuencias que ello conlleva, muertes, desapariciones, torturas, heridas, violación de los derechos humanos, destrucción de las comunidades y del medio ambiente? Indra, en relación a la vulneración del derecho a migrar y al libre movimiento, destaca por estar implicada en la construcción de las vallas de Ceuta y Melilla y por haber desarrollado el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, un sistema de radares que puede ser utilizado para interceptar a personas migradas. La instalación del CIBE ha costado más de 230 millones de euros entre los años 2002 y 2018. Indra presume de la capacidad tecnológica del CIBE para detectar cualquier objeto de más de 1 metro de superficie en el estrecho y parte del océano, tanto Mediterráneo como Atlántico, lo que no explica por qué siguen siendo constantes los naufragios de pateras y embarcaciones similares. También asegura que sus sistemas de vigilancia marítima salvan vidas. Solo en el año 2020, hacia la ruta canaria, según Caminando Fronteras, hubo 45 naufragios
con más de 1.851 personas muertas. Pero Indra no solo tiene un papel relevante en militarizar y reforzar los muros de las fronteras españolas, también hace negocio vulnerando el derecho a migrar a otros países, ya que fabrica sistemas de control y vigilancia para Hong Kong, Letonia, Marruecos, Polonia y el Reino Unido. Tanto Letonia como Reino Unido han levantado muros en sus fronteras, contribuyendo así a la construcción de la Europa fortaleza. Y Marruecos ha construido 3 muros, con Melilla, con Argelia y en los territorios saharauis. También ha desarrollado e implementado un sistema de vigilancia infrarroja y de cámaras con sensor de movimiento para las vallas construidas por Bulgaria en la frontera con Turquía en la ruta de los Balcanes, la principal ruta empleada por las personas migradas y refugiadas hasta 2015. ¿Por qué Indra prioriza el beneficio, el capital, antes que las vidas de las personas que migran hacia Europa? ¿Por qué contribuye Indra en vulnerar el derecho humano a migrar? Indra destaca por sus acciones de lobby en la Unión Europea, incentivando la militarización fronteriza con el fin de vender sus productos, para lo cual también ha tomado el liderazgo en la plataforma del lobby europeo de la Organización Europea de la Seguridad. Indra cuenta con más de 5 lobistas en una oficina en Bruselas, con un coste declarado cercano a los 2 millones de euros anuales. También forma parte del grupo de personalidades, un espacio donde participan organismos de la Unión Europea y empresas militares y de seguridad, con 16 miembros, de los cuales 7 son de empresas de armas. Este grupo presentó en el 2016 un informe en el que recomendaba la implementación de un programa de investigación en defensa con el objetivo de promover una base tecnológica e industrial de la defensa europea, es decir, destinar fondos públicos a la industria militar. Además, Indra es una de las mayores beneficiarias de la financiación en I+D para proyectos relacionados con la militarización de las fronteras. También Indra actúa en los territorios ocupados del Sáhara Occidental a través de la implantación de 3 estaciones adicionales en la zona saharaui de Layún, Esmara y Dakhla, para la cobertura de vigilancia del espacio aéreo y colaborando con el transporte de los recursos naturales saqueados al Sáhara. Esto contraviene el derecho internacional que afirma que el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y, por tanto, Marruecos no tiene soberanía legítima sobre este territorio, ni de sus recursos naturales, ni sus gentes. Exigimos que Indra deje de colaborar en la guerra contra el Sáhara, su expolio de recursos y la ocupación de Marruecos en este territorio. Indra también genera productos para la guerra. No solo hace negocio con la vulneración del derecho a migrar, sino que también provee de los componentes necesarios para fabricar las armas que acaban en guerras y conflictos armados. Indra tiene numerosos contratos con el Ministerio de Defensa español en los que ha desarrollado proyectos militares y de armamento relacionados con conflictos internacionales. La compañía vende tecnología para material de defensa y seguridad a Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Omán y Yemen. También controla el 80% de la Sociedad Española de Misiles, que diseña y desarrolla diversos tipos de misiles y es la filial española del principal fabricante de misiles europeo, MBDA, participado por el grupo europeo EADS. Por ejemplo, se encarga de la fabricación y mantenimiento de los sistemas de combate Leopard de Santa Bárbara System, General Dynamics y los radares de los Eurofighter Device System, que han sido adquiridos por Arabia Saudí, país que lidera la guerra en Yemen. Además, en 2018, España firmó un acuerdo para vender 5 corbetas de Navantia con componentes relacionados y realizados por Indra. El acuerdo incluye la construcción de una base naval para la flota de Arabia Saudí, la capacitación de tripulación, la implantación de simuladores, así como todo el material requerido para la puesta en marcha de una escuela de adiestramiento. Todas estas armas y medios podrían emplearse en la guerra de Yemen o en el bloqueo que lleva a cabo su coalición, la de Arabia Saudí, contra el país, empeorando la situación humanitaria que, según datos de ACNUR, el 80% de la población del Yemen necesita
ayuda humanitaria para sobrevivir. Hay cerca de 4 millones de desplazadas internas y más de 7 millones de personas necesitan asistencia nutricional, así como que cada 10 minutos un niño o una niña es asesinado en esta guerra. En la guerra contra Yemen, el gobierno español e Indra son colaboradores necesarios de Arabia Saudí y sus violaciones de derechos humanos. Debe señalarse además que Arabia Saudí puede haber cometido crímenes de guerra. Además, el Estado español vulnera el Tratado de Comercio de Armas y la posición común de la Unión Europea al vender armas a este país, Arabia Saudí. En este grave contexto de conflicto armado y vulneración de los derechos humanos, Indra se lucra sin mirar las consecuencias que tiene su negocio para personas en todas las partes del mundo. Además, su principal objetivo está vinculado con las guerras y a todo aquello que afecte a los intereses esenciales de la seguridad militar de España, siendo cómplice con la OTAN, principal amenaza del mundo, y además siendo la primera empresa española en incorporarse a esta alianza en materia de ciberseguridad. Además de ser parte central en el fortalecimiento de la industria armamentística a través de 7 programas de armamento. Esta compañía está vinculada en la compra española de armamento a Israel y es cómplice de varios programas de militarización y guerra, participando de rearmar a lugares en todo el mundo, especialmente a estados de cuestionado uso de la Fuerza Armada como Colombia. Estas son algunas, pero no todas las razones por las que Indra se lucra con la guerra y la vulneración de derechos humanos. Ante esto preguntamos, ¿cómo explican a las accionistas la vulneración de derechos humanos por parte de Indra en todo el mundo? En su web afirman, conectamos personas, lugares y cielos, haciendo que todo funcione. ¿Realmente creen que conectan personas contribuyendo a militarizar las fronteras? También apuntan, creamos tecnología al servicio de la protección para anticipar y hacer frente a todo tipo de amenazas. ¿Realmente creen que las personas migradas y refugiadas suponen una amenaza? ¿Son una amenaza las centenares de miles de personas afectadas por las armas en las que participa Indra? Cuando vayan a tomar decisiones, piensen en las víctimas de las políticas de Indra. Para finalizar, hacemos un llamado a las accionistas, trabajadoras, al gobierno español y a toda la ciudadanía. Ustedes también son responsables de esta situación y de las consecuencias que produce esta empresa, y por eso les solicitamos que no sean cómplices de las consecuencias del uso de las armas y de los diferentes dispositivos que generan más inseguridad y que contribuyen a vulnerar los derechos humanos de la población en conflictos armados, y aquellas que buscan migrar y refugiarse de estas situaciones buscando el derecho a la vida. Solicitamos la no colaboración de esta empresa en la investigación, la producción, el suministro de armas o dispositivos de militarización en las fronteras, destructoras de la vida y que violan derechos humanos. Apelamos a la conciencia de las trabajadoras y trabajadores, invitándoles a que se nieguen a contribuir con el negocio de las guerras y la securitización de las fronteras. Exigimos la paralización de los procesos de cabildeo en la política de la Unión Europea y de España, en políticas de defensa y seguridad, y en su lugar contribuir a la búsqueda del bienestar, los derechos, los cuidados y las libertades de todas las personas. Con todo, a renunciar a proyectos con fines militares vinculados a la violación de los derechos humanos. Les invitamos a tener unos segundos de silencio por las víctimas de la militarización de las fronteras y de las guerras en las que Indra participa. Porque la guerra es un crimen contra la humanidad y la vida del planeta. Desarmamos Indra, ganamos vida, todas las vidas importan. Muchísimas gracias por su escucha. Señor secretario, confirmar que no hay más intervenciones, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. Contestaré yo mismo.
Como ya se indicó en la Junta General de 2020, Indra es una compañía que entre sus actividades están los sistemas de defensa y seguridad. Los productos y soluciones de Indra son transversales a los objetivos de desarrollo sostenible y dan respuesta a los retos planteados en diferentes ámbitos, poniendo tecnología e innovación al servicio de las prioridades identificadas por Naciones Unidas. Nuestra compañía tiene el compromiso de contribuir especialmente a los siguientes retos a través de su oferta y soluciones y servicios. Movilidad sostenible, transición energética, ciudades sostenibles, participación ciudadana, transformación digital sostenible, protección de las personas, infraestructuras críticas y entorno natural. Adicionalmente a la búsqueda de una mayor sostenibilidad a través de sus soluciones, Indra también promueve la aplicación de prácticas de negocio responsables social y ambientalmente. El principio de respeto y protección de los derechos humanos está integrado en la cultura de Indra y se aplica en las actividades desarrolladas a través de los profesionales con independencia del país o región donde lleven a cabo su actividad. El Consejo de Administración aprobó en noviembre de 2020, previo informe favorable por parte de la Comisión de Sostenibilidad, una nueva política de derechos humanos para identificar y promover en toda su cadena de valor los impactos positivos y minimizar los impactos negativos en las personas. La política de derechos humanos de Indra se basa en los principios rectores para empresa y derechos humanos de las Naciones Unidas, PPRR, y en los principales convenios y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Esta política refuerza el compromiso de Indra con una conducta ética ya recogida en el Código Ético y de cumplimiento legal, de obligada aplicación para todos los profesionales y colaboradores de la compañía, y en otras políticas corporativas que protegen de forma directa o indirecta derechos fundamentales de las personas. Señalar también que el Código Ético y de Cumplimiento Legal recoge el compromiso de la compañía de asegurar el cumplimiento de la normativa que regula la exportación e importación de material de defensa y de bienes de doble uso, de manera que todas las exportaciones e importaciones de dichos materiales se efectúan con las debidas autorizaciones y en estricto cumplimiento de la ley. Todos los profesionales o colaboradores de Indra tienen la obligación de informar y cumplir escrupulosamente con la normativa interna, así como con los programas de sanciones que los gobiernos aplican en esta materia. Tras la finalización del turno de intervenciones, recuerdo a los asistentes que ya no podrán emitir su voto sobre las propuestas de acuerdos comprendidos en el orden del día a través de la aplicación de asistencia telemática. Cedo la palabra al secretario para que informe sobre el quórum definitivo. Les informo de que ya ha finalizado el recuento de las tarjetas y de los asistentes por vía telemática y de que el quórum de asistencia definitivo de capital asistente a la Junta es el siguiente. Asisten 120 accionistas presentes, titulares de 37.048.787 acciones, que representan un 20,97% del capital. 401 accionistas representados, titulares de 89.194.933 acciones, que representan un 50,49% del capital. Por tanto, en total asisten a la Junta, presentes o representados, 521 accionistas, que son titulares de 126.243.720 acciones, las cuales representan el 71,46% del capital social de la compañía. De dichas acciones, el 70,65% son acciones representadas que obran en poder del Consejo. Muchas gracias, señor secretario. En este momento queda cerrada la lista de asistentes en los términos informados y ratifico la válida constitución en segunda convocatoria de la presente Junta General de Accionistas, que podrá deliberar y adoptar los acuerdos sobre todos los puntos incluidos en el orden del día. Cedo la palabra al señor notario. Sí, nuevamente les reitero la pregunta de si existen reservas u objeciones sobre las manifestaciones relativas al número de socios concurrentes o al capital presente
Y recuerdo a los accionistas que asisten telemáticamente que en la aplicación disponen de un enlace al efecto para trasladar a este notario las reservas u objeciones que deseen manifestar. Si no existen reservas o objeciones, pues continúa la Junta. Cedo la palabra al secretario para que informe sobre el procedimiento de votación. Informo a los accionistas de que, de conformidad con el procedimiento de delegación de la representación aprobado por el Consejo de Administración y detallado en el anuncio de la convocatoria de esta Junta General, aquellas delegaciones de voto que hayan sido recibidas sin expresión nominativa de la persona a favor de quien se delega o bien se hayan conferido genéricamente a favor del Consejo de Administración, se han considerado otorgadas a favor del secretario de la Junta, que es el secretario del Consejo. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y como se hizo constar expresamente en el anuncio de convocatoria, en esta Junta General la sociedad ha habilitado los medios precisos para que los accionistas hayan podido ejercer su derecho de voto o delegar su representación a través de medios de comunicación a distancia, los cuales han sido debidamente contabilizados a efectos del quórum de asistencia antes referido. Conforme se detalla en el apartado 4.4 del anuncio de convocatoria, les indicaba el señor presidente, la emisión del voto por parte de los accionistas que asisten telemáticamente ha podido realizarse desde el momento en que el accionista o su representante se haya registrado en la aplicación informática de asistencia telemática y hasta la finalización del turno de intervenciones en este recinto a través del procedimiento de votación habilitado al efecto en la referida aplicación informática. Asimismo, en caso de que el accionista o su representante no haya indicado el sentido de su voto, se entenderá en todo caso que vota a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en cada punto del orden del día. Tal y como se menciona en el anuncio de convocatoria, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que si el representante es un consejero de la sociedad, éste podrá encontrarse en una situación de conflicto de interés en relación con los puntos cuarto, quinto, si su nombramiento, reelección o ratificación se somete a la Junta bajo ese punto, octavo y décimo del orden del día. Y si se tratara de un consejero ejecutivo de la sociedad, también en relación con el punto noveno. Así como respecto de las propuestas de acuerdo distintas de las formuladas por el Consejo y de los asuntos que, aún no figurando en el orden del día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta, por así permitirlo la ley. Tanto en los supuestos de delegación a favor del secretario de la Junta como a favor de un miembro del Consejo de Administración, se aplicarán las reglas establecidas en el anuncio de convocatoria de la Junta, incluyendo los supuestos en que la delegación se extienda a propuestas de acuerdo distintos de las del Consejo o asuntos no incluidos en el orden del día, según lo indicado anteriormente. Les informo de que, habiéndose computado ya el voto a distancia y el registrado a través de la aplicación de asistencia telemática, las delegaciones otorgadas a los miembros del Consejo, las acciones en poder de los accionistas significativos representados en el Consejo y las propias acciones de las que son titulares los consejeros, resulta que todos los puntos del orden del día serán aprobados por mayoría de votos suficientes a favor. Como es preceptivo, el resultado de las votaciones se hará constar en el acta de la Junta y será publicado en la página web de la compañía en la forma y plazos establecidos al efecto en el artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital. No obstante, si algún accionista desea conocer el resultado concreto de la votación de algún punto del orden del día en el propio acto de la Junta, podrá solicitarlo, ya que en nuestro sistema se encuentra dicha información en tiempo real y en ese caso se dará lectura del concreto resultado de esta votación. Por tanto, para el recuento de votos, únicamente aquellos accionistas presentes en la sala que deseen votar en contra o abstenerse en los distintos puntos del orden del día deberán aproximarse a la mesa de votación habilitada de efecto al fondo de la sala durante la votación de cada acuerdo, para que se les identifique y registre el sentido de su voto. De conformidad con el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital, se votarán de forma separada cada una de las diversas propuestas de ratificación, nombramiento y reelección de consejeros, las distintas propuestas de modificación de artículos de los estatutos sociales y reglamento de la Junta y acuerdos relativos a las entregas de acciones. Se hace constar que no ha habido ninguna solicitud de votación de acuerdos distintos de los incluidos en el orden del día de la convocatoria. Pasamos, por tanto, a la votación de las propuestas de acuerdos incluidos en el orden del día. A fin de no prolongar excesivamente la duración de la Junta y dado que el texto literal íntegro de los acuerdos que se someten a votación ha estado a disposición de los accionistas desde el momento mismo de la convocatoria, se propone dar por leídos dichos textos procediendo a leer únicamente el enunciado del punto del orden del día que se vota. ¿Existe alguna objeción a esta forma de...? Pues si no se formula ninguna objeción, no efectuaré, por tanto, la lectura de los textos indicados. Se deja constancia de que, en relación con el punto 10º, Informe Anual de Remuneraciones 2020, la votación tendrá carácter consultivo y que, por su parte, el punto 12º, Modificaciones del Reglamento del Consejo, es de naturaleza exclusivamente informativa. No obstante, a continuación les indico resumidamente el contenido de los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta.
En el primer punto del orden del día se propone la aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión individuales y consolidadas del ejercicio 2020. En el segundo, la aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidado, informe de sostenibilidad del ejercicio 2020. En el tercer acuerdo se somete a aprobación la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020. En el cuarto, la aprobación de la gestión del Consejo. En el quinto, se votarán las propuestas de ratificación, nombramiento y reelección de los consejeros que se indicarán en las respectivas votaciones. En el punto sexto, se votarán las propuestas de modificación de varios artículos de los estatutos sociales en los términos y con las finalidades de las que se da cuenta en el informe justificativo del Consejo de Administración que se ha puesto a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta. En el punto séptimo, se votarán las propuestas de modificación de varios artículos del reglamento de la Junta con la finalidad que se explica en el informe justificativo del Consejo de Administración puesto a disposición de los accionistas. En el octavo, se somete a votación una nueva política de remuneraciones para el periodo 2021-2023, habiéndose puesto también a disposición de los accionistas el informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo con la motivación de la propuesta. En el punto noveno se incluyen las autorizaciones para la entrega de acciones a los consejeros ejecutivos en concepto de retribución variable anual y en el marco del incentivo a medio plazo en acciones para el periodo 2021-2023, que también se somete a aprobación. En el punto décimo se somete a la Junta General con carácter consultivo el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2020. En el punto decimoprimero se faculta al presidente, al vicepresidente, al secretario y a la vicesecretaria del Consejo para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General. Y, por último, en el punto decimosegundo se informa a la Junta sobre las modificaciones aprobadas por el Consejo e introducidas en el reglamento del Consejo de Administración desde la celebración de la última Junta General Ordinaria. Pasamos, por tanto, ya a la votación de los diferentes puntos del orden del día. Punto primero. Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Indra Sistemas S.A. y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto segundo. Aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado, informe de sostenibilidad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto tercero. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020. De nuevo, si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Y conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto cuarto. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Ratificación, nombramiento y reelección de consejeros. Conforme a lo previsto en el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital, las propuestas incluidas en este punto del orden del día son objeto de votación individual y separada cada una de ellas. De conformidad con las propuestas e informes de la Comisión de Nombramiento, Retribuciones y Gobierno Corporativo y del Consejo de Administración, punto 5.1. Ratificar el nombramiento de don Marc Tomàs Murtra Millar. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto 5.2. Ratificar el nombramiento de doña Ana María del Pro Gonzalo. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto 5.3. Reelegir consejero a don Enrique de Leiva Pérez. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto 5.4. Reelegir consejero a don Ignacio Martín San Vicente. De nuevo, si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Y conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. 5.5. Reelegir consejero a don Ignacio Matáis Entero. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto 5.6. Reelegir consejera a doña Cristina Ruiz Ortega. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto sexto. Aprobación de modificaciones de los estatutos sociales. Conforme a lo previsto en el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital, las propuestas incluidas en este punto del orden del día son objeto de votación individual y separada cada una de ellas.
Punto 6.1. Aprobación de la modificación del artículo 3 para adaptarlo a la redacción del artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. 6.2. Aprobación de la modificación de los artículos 14, 17 y 20 y creación de un nuevo artículo 14 bis, todos ellos relativo a la Junta General de Accionistas. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. 6.3. Aprobación de la modificación de los artículos 22, 24 y 27 relativos al Consejo de Administración. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. 6.4. Aprobación de la modificación del artículo 31 bis relativo a la Comisión de Nombramiento, Retribuciones y Gobierno Corporativo. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto 7. Aprobación de modificaciones del reglamento de la Junta General de Accionistas. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada. 7.1. Aprobación de la modificación de los artículos 3 y 3 bis relativos a la convocatoria de la Junta General. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. 7.2. Aprobación de la modificación del artículo 5 relativo al derecho de información del accionista. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. 7.3. Aprobación de la modificación del artículo 7 bis relativo a la asistencia por medios telemáticos a la Junta. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto computado, se aprueba por mayoría suficiente. 7.4. Aprobación de la modificación del artículo 8 relativo a la representación en la Junta General. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. 7.5. Aprobación de la modificación de los artículos 9, 10, 12 y 13 relativos a la celebración y desarrollo de la Junta General. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. 7.6. Aprobación de la modificación de los artículos 14 y 15 relativos al acta de la Junta General y a la publicidad de los acuerdos adoptados. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto 8 del orden del día. Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto 9. Autorización para la entrega de acciones a consejeros a los efectos de los artículos 219 de la Ley de Sociedades de Capital. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada. 9.1. Autorización para la entrega de acciones en concepto de retribución variable anual. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. 9.2. Aprobación del incentivo a medio plazo 2021-2023. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto 10 del orden del día. Votación consultiva del informe anual de remuneraciones 2020. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Punto 11. Autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Si algún accionista desea votar en contra o abstenerse, puede hacerlo en este momento. Conforme a lo informado sobre el voto ya computado, se aprueba por mayoría suficiente. Y por último, punto 12. Información a la Junta sobre las modificaciones realizadas al reglamento del Consejo. De conformidad con lo previsto en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital y en el reglamento del Consejo de Administración, se da cuenta a la Junta General de Accionistas de que, en su sesión celebrada el 18
diciembre de 2020, el Consejo de Administración acordó modificar el reglamento del Consejo y aprobar un nuevo texto refundido del mismo. Estas modificaciones responden a las finalidades y propuestas que se describen en el informe elaborado por el Consejo de Administración a estos efectos y que ha sido puesto a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de esta Junta General de Accionistas. A la vista del resultado de las votaciones que se acaban de efectuar, se declaran formalmente aprobados todos los acuerdos sometidos a esta Junta y se levanta la sesión. Muchas gracias un año más por su participación y confianza.